La desdolarización vuelve a ser tema de conversación. A raíz de las recientes declaraciones dadas por la partidaria y asambleísta Paola Cabezas, quien fijó una postura un tanto controvertida en cuanto a la moneda nacional. Porque entendimos que la dolarización no implica pensar en inglés, no, a la ecuatoriana. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces, es muy fácil hablar de dolarización cuando ustedes mismos cambian las reglas del juego para sacar plata de acá, pues. Fortalecemos la dolarización, busquemos mecanismos para generar nuevos dólares, que ingrese inversión extranjera, pero estamos haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero circula que precisamente, según la versión del propio Andrés Arauz, que él sí creo que es una persona que está autorizada para hablar de materia económica en el gobierno de Rafael Correa y ahora en el gobierno de Luisa. Estamos hablando entonces de que van a insistir en los ecuadólares. A la ecuatoriana los dólares, no, los dólares son uno. Y esos dólares los emiten los Estados Unidos de América y nosotros los compramos. Pero seguramente en el bolsillo tuyo tienes un dólar con un 50 centavos con el hoyo Alfaro. Y siguen siendo 50 centavos de dólar. No hay a dónde perderse. Pero ese dinero es físico. Sí, por supuesto, pero el de una no es físico. Las transacciones que hacemos entre nosotros no es físico. Si yo voy al banco de Pichincha y saco la plata, lo que tenga ahí me dan en los billetes. Pero es que el ecuadólar es un dinero virtual, mientras el dólar se usa para pagos internacionales. Eso es crear un dinero artificial. Está hablando de, entre otras cosas, cuidar la dolarización para que la circulación del dinero... Están hablando de devaluar, Gisela, de devaluar el dólar, de cambiarle el valor del dólar a través de los medios digitales. Jorge, eso está clarísimo. Se puede. Primero, porque ecuatorianos, nosotros no tenemos maquinitas para imprimir dólares. Empecemos por eso. Nosotros compramos sus dólares y lo que deberíamos hacer para justamente fortalecer la dolarización es desincentivar el consumo del billete físico. Y todos tienen, pagan ustedes a través de los temas. Si me permite una cosa nada más. Debe tener respaldo en el banco. Esa es la duda. Pero si ustedes pagan por un teléfono, el celular, usted no puede retirar esa plata en el banco. Claro que no. ¿Y cómo hace el señor de la tienda que cobra a través de una, por ejemplo? Porque hay un respaldo monetario en el banco. Pero eso no ha cambiado. No ha cambiado. Pero un sistema de ecuadorización donde los dólares físicos, los del billete, se sirvan para pagar las divisas y los internos sean una moneda virtual en donde tú no puedas canjearlas, ahí sí se genera una devaluación. Me parece más bien Y los señalamientos en torno a la economía nacional interpuestos por el presidente Daniel Noboa. Que ahora se habla de ecuadólares, de moneda electrónica, se habla de la dolarización a la ecuatoriana. ¿Y qué es lo que buscan hacer? En este caso los opositores buscan tener una medida de pago alternativa. ¿Para qué? Para a proveedores del Estado, a gente que le debe plata, les da con esta moneda electrónica. Para cierto tipo de bonos, usar moneda electrónica. Eso de ahí termina descalabrando completamente la economía del Ecuador y termina fregado. No podemos tener medidas alternativas de pago y por eso va este decreto 565. Artículo 1. Ratificar como unidad monetaria y único medio de pago oficial en la República del Ecuador el dólar de los Estados Unidos de América. De esa manera, toda esta fantasía que tienen pues los opositores del ecuadólar, de la medida alternativa, de cómo pues alimentar su propia revolución fallida, se elimina. Le damos seguridad a la gente, le damos seguridad a la inversión, le damos tranquilidad a la familia ecuatoriana con esto. Se afirma que de seguir en el poder, la moneda de intercambio nacional seguirá siendo el dólar. En respuesta a este suceso alarmante, Natalie Morillo denunció a sus opositoras por supuesto pánico económico. Siendo más específico, denunció a Paola Cabezas. Es evidente, nosotros aquí en esta denuncia que se va a presentar está la ciudadanía, los testimonios de la ciudadanía en general, de la sociedad ecuatoriana a escala nacional, se han pronunciado, se ha generado justamente este pánico para saber si retiran sus dineros de la banca. Incluso los migrantes, las personas que están fuera del país, se han pronunciado. Yo he tenido incluso pronunciamientos en las redes sociales en las que señalan si ya no van a tener que enviar los dólares al Ecuador porque tienen miedo que en el caso de llegar la revolución ciudadana al poder, lo que hagan es desestabilizar y quebrar la economía del Ecuador.
Bueno, para mí este es un tema el cual genera bastante confusión, genera bastante preocupación y siento yo que muchos, y me incluyo a mí, tenemos ciertas lagunas en cuanto al tema de la dolarización y cómo surge en un país y cómo este fenómeno económico afecta a la economía. Porque a pesar de que mucha gente cree que yo soy un detractor de Rafael Correa, sí garantizo que Rafael Correa tenía mucha razón cuando decía que cuando un país pierde lo que es su autonomía económica estableciendo una moneda extranjera, pierde autonomía, pierde poder sobre su propio capital, porque siempre va a depender del país como tal que produce, puede utilizarse el término produce, que fabrica la moneda que se utiliza como método de cambio, de intercambio en el país en cuestión. Entonces, desde esa visión, sí se reconocer que el expresidente y actual prófugo de la justicia, Rafael Correa, tenía razón. ¿Sabe usted? Y como tal, también quisiera acotar y decir que este término para mí es nuevo, ¿sabes? Lo aprendí muy recientemente, por eso creo que siempre me equivoco cuando lo pronuncio. La desdolarización de una nación es un fenómeno, es un huracán que al introducirse lo que es eliminar o como bien reducir en grandes escalas o aún de forma minuciosa lo que es el mecanismo de intercambio comercial, dentro de un país, eso va a producir grandes efectos nocivos en la economía, en el bolsillo del ecuatoriano, del ciudadano común. Va a producir grandes efectos negativos. Va a ser algo nocivo, por lo cual no estamos hablando de algo lo cual sea sencillo o fácil de hacerse si es lo que se proyecta para el futuro. Ciertamente está cuando yo llegué al Ecuador, que yo escuchaba el dólar, antes de llegar, mejor dicho, yo pensaba que era que el Ecuador tenía su propio dólar, como existe el dólar canadiense, si no mal me equivoco, pero me resulta hasta a veces un conflicto lingüístico decir moneda nacional cuando la moneda no se produce en el país. El representante indígena, Isa, estaba comunicando o como bien sostenía una alocución, la cual yo estoy muy de acuerdo, que son con estas moneditas que vienen representando de forma tangible y de forma visible lo que es el ecuadólar, que toda la vida se ha tenido y toda la vida se ha utilizado como método de pago y sigue siendo vigente hasta hace poco, tengo entendido yo. Entonces definitivamente que este es un tema el cual verdaderamente se proyecta de forma bastante vislumbrante, poco visible y poco entendible. Pero yo siento que como tal sí garantizo que la desdolarización va a ser algo bastante complicado y más para un país que económicamente hablando actualmente no se encuentra en su mejor estancia. Yo decía, no, ¿qué son estos famosos ecuadólares? Usted mete la mano al bolsillo. ¿Qué es esto? ¿Es producido en Estados Unidos? ¿En dónde es producido? ¿En dónde es producido? Permítame decir. Acá en el Ecuador. Entonces, si es que están remitiendo a una cuestión que ya es pragmático en la vida económica de los ecuatorianos, que es la fracción del dólar, que esto es moneda producida en el Ecuador. ¿Sirve como referente de dólar? Sí, es producida en el Ecuador. Pero que esto hayan politizado, me parece ya absurdo. Ya no somos niños, por favor. Creo yo que desdolarizar al Ecuador es algo improcedente. Es algo que va a repercutir de forma muy negativa en lo que es la balanza ecuatoriana, en lo que es la economía. Y no se tiene que tener un posgrado en finanzas o en alguna de las ciencias propicias a la economía para saber eso. No se necesita ser muy ágil de mente para entender y comprender que sacar el método de pago tradicional va a generar grandes conflictos, como en su momento dolarizar el país causó y produjo. Pero bueno, dice un refrán popular, que el país que no conoce su historia está condenado a volver a repetir su historia. Por ahí va ese refrán popular. Pero bueno,
no quisiera yo decir algo errado, ¿verdad? Porque vuelvo y repito, este tema para mí me genera grandes confusiones en torno a los conceptos aplicables. En el teórico todo el mundo se lo sabe, pero a la hora de aplicarlo es lo complicado, porque todo es muy experimental. A mí sí me gustaría estar vivo para ver un país que su moneda principal era el dólar y que se desdolarice. Me gustaría ver eso. Sé que puede sonar un poquito siniestro, pero ver si sobrevive. Si no se vuelve una especie de Haití y demás países en crisis económica. Me gustaría estar vivo para ver eso. No estoy diciendo que en el Ecuador yo desearía eso, pero me gustaría saber si sobrevive y si en el caso hipotético no sobrevive, cuáles son los padecimientos de la enfermedad. Los síntomas y signos. Mientras que el presidente Daniel Noboa siga a cargo de la presidencia de la República del Ecuador, la única moneda oficial será el Ecuador, el dólar. Me gustaría saber. Creo que la dolarización fue el más grande error de política económica de este país. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces. Nosotros. Rafael Correa volvió a abogar por la creación de una moneda única en América Latina. Nosotros no tenemos moneda nacional. Es más, tenemos una moneda extranjera, lo cual significa que estamos sometidos a la política monetaria de otro país. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces. Nosotros. La dolarización fue una pésima decisión. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces. Ecuador es un país muy especial porque no tiene control de su política monetaria, porque el dólar es su moneda. Terrible. Eso, a ver, terrible, dice usted. Sí. Terrible. Y por UNASUR, uno de los objetivos de nuestra propuesta siempre fue una moneda más fuerte, que es diferente, cuidado, de la dolarización unilateral. Hay que hacer una dolarización que se sujete a las necesidades productivas que tenemos nosotros. Entonces. Con la dolarización unilateral están importando una moneda extranjera, adoptando una moneda extranjera e importando la política monetaria del país que emite esa moneda. En este caso, ¿Cómo es el caso de Ecuador? Sí, y que es terrible. Porque Técnicamente la dolarización es un tipo de cambio fijo extremo. Controla la inflación y nada más. Pero impide el crecimiento, impide una adecuada distribución, desindustrializa la economía. Y la industrialización es fundamental para alcanzar el desarrollo económico. Haciendo todo lo contrario. Pero si lo estás diciendo, querida Paola, estás hablando de hacer la dolarización a la ecuatoriana, es decir, los ecuadólares. Pero si la dolarización se sostiene y se cuida. La dolarización fue una pésima decisión.